Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con la ayuda del Señor el estudio, continuando en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el último versículo, como habían quedado, y continuar con el capítulo 3. Entonces, versículo 25 del capítulo 2 dice de la siguiente manera: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, si de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como a Sara. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, hermanos, quisiera con ayuda del Señor leer un versículo más, tratando de meditar esta porción que vamos a estudiar hoy. Se refleja mucho la palabra conducta, cómo debemos comportarnos. Y hoy me tocó leer ese capítulo y me llama la atención ese versículo y creo que podemos conectarlo y puede ser de ayuda para el estudio. Se encuentra en Proverbios capítulo 9, versículo 6. Un solo versículo, porque creo que el Señor nos está tratando de corregir. Por eso están estos preciosos versículos. Entonces, este versículo nos ayuda también a eso. Proverbios capítulo 9, versículo 6 dice: dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra junto con lo que vamos a escuchar y sea edificación para nuestros corazones. Amén. Hermanos, como dije, me llamó la atención ese versículo en Proverbios 9:6, porque creo que el apóstol Pedro, cuando escribe esta epístola, está tratando de corregir algunas cosas que tenían estos hermanos. Y ese versículo en Proverbios nos anima a dejar esas cosas que para el Señor son simples, dejar esas cosas que no nos ayudan a andar en novedad de vida, como Él quiere que nosotros andemos, y nos anima a andar sabiamente por el camino de la inteligencia, que es el camino, en parte, lo que vamos a escudriñar hoy. Versículo 25 del capítulo 2. Hay varias palabras aquí, hermanos, que son preciosas, como ya hemos expresado en martes anteriores. El versículo comienza diciendo: porque vosotros erais, hablando de un contraste que hay entre un tiempo y ahora, lo que éramos antes y lo que somos ahora, a dónde íbamos antes y a dónde vamos ahora. Y ahí la primera palabra que quiero destacar es ovejas descarriadas. Como dije el martes anterior, la palabra oveja es uno de los animales más toscos, más torpe en el andar, no sabe tomar agua por sí solo si no la lleva, no sabe comer
Entonces, el Espíritu Santo escribe aquí que nosotros éramos antes como ovejas, pero no solamente como ovejas, sino descarriadas. Y aquí esta palabra tiene la idea de un ferrocarril que se descarrila de los rieles y no se sabe a dónde va a parar, no se sabe cuándo va a parar, pero lo que sí se sabe es que cuando lo haga, tristemente va a ser fatal. Cuando normalmente un ferrocarril se descarría, la situación es difícil, siempre hay muertos. Entonces, aquí tiene esa idea. No sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos cuándo íbamos a parar, pero lo que sí sabíamos, o lo que sí era seguro, era que teníamos una muerte eterna por delante, ovejas descarriadas. Pero ahora el cambio, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor, hermano, es la misma palabra que utiliza el salmista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquel que se encarga de todo para darle todo lo que necesita, todo lo que requiere una oveja. Bueno, él es el pastor. Pero también dice obispo. Aquí la idea de obispo es más que de un superintendente, es que un guardián. O sea, que tenemos al pastor que nos guía, pero que también es obispo, que nos guarda, que nos guía, que es nuestro guardián de vuestras almas. Y esta es la otra palabra que quisiera destacar aquí, la palabra alma. No de nuestra vida, que sí nos guarda en esta vida, pero es de algo no perecedero, el alma, que es eterna. Nos guiará aún más allá de la muerte y estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cómo no darle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor? Pero ahora comienza el capítulo 3 y comienza con un conectivo. Tengamos en cuenta, hermanos, que la epístola, como toda la Biblia, no fue escrita originalmente, pero no está dividida así por capítulos. Fueron hombres que utilizaron su propia inteligencia como para dividirlo de un capítulo a otro. Supuestamente ellos, una de las cosas era para hacerlo más llevadero, para que las personas no se cansen de leer, según ellos. Entonces, aquí el capítulo 3 comienza con un conectivo, así mismo, conectando donde termina el capítulo 2 con el versículo 3. Vosotras mujeres. Y hay una versión que me gusta más, porque dice, así mismo vosotras esposas. Que el Señor nos ayude, porque quizás vamos a tocar un tema bastante delicado, porque el abanico se abre un poquito más y aquí habla dentro del matrimonio. La palabra del Señor habla a todo y esta no es la acepción, escudriña completamente. Entonces, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y aquí, hermanos, la idea es que puede haber un hombre, puede haber un hermano dentro de la asamblea en comunión, pero que no está leyendo la palabra como debe ser, que no está creyendo la palabra como Dios quiere que la crea. Y aquí es impresionante porque dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermanas, ustedes tienen un gran privilegio, tienen una grande bendición. Ustedes pueden hacer ganar a los esposos, a los hermanos, sin palabra alguna, por medio de la conducta. Y se repite nuevamente la palabra conducta en el versículo 2, y por eso me llamó la atención y quise indagar más sobre esta palabra. Es el comportamiento, pero aquí va más allá de un comportamiento, porque la palabra conducta simplemente quiere decir para uno es el comportamiento que uno tiene durante un tiempo o en alguna situación o en alguna circunstancia, pero aquí es el comportamiento que debemos tener o que en este caso están hablando de las hermanas, debe tener una hermana durante toda su vida. Y dice casta y respetuosa. La palabra aquí casta quiere decir pura, santa, respetuosa, en temor. Versículo 3 dice, vuestro atavío. Aquí hay palabras también que ojalá que los hermanos puedan tocar. El atavío aquí es el adorno. Lo que queremos dar a demostrar en la calle o en la asamblea, afuera. No,
el Espíritu Santo inspira al apóstol Pedro aquí para que hable claramente en cuanto a este asunto. Vuestro atavío, nuestro adorno, no sea el externo, no sea el que queramos vivir para que la gente vea lo que tenemos o cómo hablamos o de qué hablamos, que yo sí lo tengo y tú no lo tienes. No, sino dice, no sea el externo de peinados ostentosos como para derrochar las cosas que pueden tener, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Mira, hermano, ojalá podamos entender y comprender y tener claro completamente que estamos viviendo una vida delante de Dios y que a Él no lo vamos a engañar. Podemos engañar quizás a mi hermano que lo tenemos cerca, pero jamás a Dios. Y un día vamos a estar delante de Él. Entonces, si nosotros vivimos con esta realidad, vamos a cuidar, como dice el capítulo 4, el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Aquí la palabra ornato quiere decir que sea para embellecer. Entonces, que sea lo que embellezca nuestro corazón, o en este caso a la hermana, que embellezca un espíritu afable, un espíritu tratable, apacible, que no sea, aquí la palabra apacible tiene que ver con el carácter, que no sea simplemente de un carácter amargado, que no se tenga ni cómo llegarle, que no pueda decir ni buenos días, ni buenas tardes, sea completamente cerrado. Muchas veces, hermanos, podemos caer en este tipo de conducta, no ser afable, no ser apacible. Pero el versículo 4 es claro cómo termina, que es de grande, no solamente es de estima, sino de grande estima. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Aquel que un día, en algún momento, en una situación, en una circunstancia, vamos a estar delante de Él. Entonces, Él aquí nos está exhortando a todos, pero principalmente a las hermanas, que lo que embellezca sea el espíritu afable, apacible, lo interno, lo que nadie ve, pero que Él sí lo ve. Versículo 5 dice, porque así también se ataviaban. Aquí la palabra ataviar es vestían. En otro tiempo, aquellas santas mujeres, y aquí quisiera destacar las palabras santas, que esperaban en Dios. Era una conducta, era un comportamiento, era lo que ellas hacían, y por algo está reflejado este versículo aquí en estos días. Y por eso que le dicen santas mujeres, que esperaban en Dios, pero que estando sujetas a sus maridos. Y aquí quiere dar a entender como que muchas veces, y lo digo con todo respeto, y lo digo que el Señor me ayude, que no quiero para nada ofender a nadie, pero parece que la idea aquí es que hay hermanas que pueden tener en más alta estima o mejor estima a otro hermano, a otra persona, antes que a sus propios maridos. Y aquí el Espíritu Santo nos está exhortando que no debe ser así. Pero también gracias al Señor por su palabra, que no solamente nos dice, sino que nos da ejemplo. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Hermana, uno va a Génesis 13, versículo 2, y dice claramente que Abraham era rico en ganado, en oro y en plata. Cosas que todavía hoy en día son valiosas. Pero aquí está el ejemplo de Sara, obedeciéndolo a él, llamándolo del Señor. Y aquí es precioso porque dice, ha venido a ser hija, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Que el Señor nos ayude a todos, también a usted, hermana, a no temer ninguna amenaza, sino entender que cuando estamos obedeciendo a Dios, es posible que vengan el enemigo con todo, en todo su furor, pero no debemos temer ninguna amenaza porque estamos obedeciéndolo a Él. Pero aquí, versículo 7, habla a nosotros, los maridos, igualmente viví con ella sabiamente. Por eso también quise destacar el versículo de Proverbios 9 y 6. Andad por el camino de la inteligencia
Viví con ella sabiamente, dando honor, dándole el lugar que ella merece a la mujer como a vaso más frágil. Y aquí, hermano, la idea es que un vaso frágil es que hay que tenerlo con mucho cuidado porque por cualquier cosa se puede caer. Y cuando un vaso frágil se cae, se rompe, jamás vuelve a ser el mismo. Esto puede pasar con nuestras hermanas, nosotros con nuestro carácter, nosotros con nuestros malos pensamientos, quizás nosotros con nuestra boca, podemos hacer que ese vaso frágil se caiga y no vuelva a ser lo mismo de antes. Y como acuedera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y es impresionante cómo termina el versículo 7. Vuestras oraciones no tengan estorbo. No sé si aquí a algún hermano le ha pasado, pero cuando uno puede estar orando en la intimidad, delante de la presencia del Señor, hermanos, podemos tener hasta mala conciencia por haber tratado en algún momento mal a nuestras esposas. No tengan estorbo. Y aquí la palabra estorbo es más allá de una mala conciencia, es que puedan llegar con libertad al cielo, a la presencia del Señor, y que esa oración sea de olor fragante a Él y no tenga nada malo que decir. Entonces, que el Señor nos ayude con estos breves comentarios. El estudio queda abierto. Bueno, hermanos, quizás podríamos añadir a todo lo que ya nuestro hermano Don Genier ha dicho, que una cosa que sorprende pasando del 2 al 3 es que el Señor se preocupa no solamente del área en que el creyente tiene que transitar, es decir, el área social, capítulo 2, el testimonio hacia afuera, hacia los que están afuera, mundo laboral, el mundo en general, las persecuciones, y el Señor ahí nos invita a poder sufrir con paciencia nuestra fe cristiana. Y termina este capítulo 2 diciendo que el Señor es el pastor y que el Señor es el obispo, pero de nuestra alma. Esta es la tercera vez, si es que no me equivoco, que menciona la palabra alma, Pedro. Y el Señor sabe que nuestra alma tiene conflictos. Acuérdense que ha dicho que hay deseos que batallan contra nuestra alma. Entonces, nuestra alma tiene conflicto. Tiene a veces dudas, luchas internas, las que llamamos nosotros, son del alma. Y aquí termina el capítulo 2 frente al testimonio hacia los de afuera, con un Señor pastor que cuida, que protege. Ya nuestro hermano ha dicho guardián, obispo, uno que se preocupa de nuestra alma. Pero también el Señor, al comenzar el capítulo 3, quiere preocuparse también ahora en el hogar. No solamente afuera en el mundo, sino que también la vida cristiana tiene que llevarse a cabo dentro, en el hogar. El cristianismo no es solo hacia afuera, sino que también es hacia adentro, en nuestro hogar. Y lo otro interesante es que tanto afuera como adentro, no solamente el Señor se preocupa o nos habla de lo exterior, sino que también de lo interior. Y en el capítulo 3, nuestro hermano ya ha leído y ha explicado bastante bien que se nos llama a que nos preocupemos del interior, no solo del exterior, de lo que quisiéramos mostrar, reflejar, sino que también de adentro, de la realidad interna. Y ahí es donde todos nosotros somos llamados realmente a ser sinceros delante del Señor. Y cuando se levanten desde adentro cosas que no correspondan, ponerlas delante del Señor. Y eso es lo que tenemos aquí en vista.
La verdad es que el tremendo mensaje que se ha estado hablando y bien lo genial, que la riqueza tan grande, la que se expresa aquí en el capítulo 3, como dice, es que la preocupación del Señor es en todo sentido, en todos lados. Es un comportamiento que tener en la sociedad, es un comportamiento que tener en el hogar. Y la verdad es que me llama la atención que dice aquí que sean ganados sin palabras, un testimonio silencioso, una conducta, solamente por el comportamiento, por el plan del, del creyente, vidas. Y aquí dice que si el marido no es creyente, si el marido no cree en la palabra, a la buena noticia, sea ganado con la conducta de la mujer. Dice, por la conducta de sus esposas, dice, considerando conducta casta y respetuosa, conducta de una sola línea, una conducta con devoción, una conducta totalmente diferente, casta y respetuosa. Entonces me llama mucho la atención que se me fue el video, pero mucho la atención. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, le escuchamos. Apagué la Ya. cámara para que mejore la transmisión porque Facebook se escucha entrecortado. Ah, ya. Ok. Entonces me llama mucho la atención esta frase que al comenzar el capítulo dice que los maridos sean ganados por la conducta y sean sin palabras. La manera de andar, y más adelante dice que la manera de vestir y de actuar delante de su marido, que no cree, digamos aquí en el primer pasaje. En realidad este pasaje es un pasaje bastante interesante respecto de lo que es el creyente en esencia. Y estaba pensando, por ejemplo, que hay un texto que dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y en realidad yo creo que es más fácil pensar que hacer. Por eso que nuestras acciones reflejan lo que nosotros tenemos en el corazón, lo que pensamos, nuestras actitudes, nuestros gestos. Entonces yo pensaba en la tentación del Señor, en sus tres tentaciones. El Señor no pudo pecar y tuvo un buen testimonio porque él no tenía pecado, por cierto. Entonces las cosas que el diablo le ofreció no tuvieron conexión con su interior, al ser el santo y sin pecado. ¿Ya? El diablo tentó en tres cosas que son muy potentes para la vida humana. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto, que en realidad cuando termina el capítulo 2 con el versículo 25 es muy importante para lo que viene. Creo que termina con la esencia de lo que debe ser un creyente, porque nos está recordando, por decirlo así, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y cuando nos habla de que nosotros éramos como ovejas descarriadas, es que éramos pecadores, que no teníamos un buen pensar y que no teníamos buenas actitudes, que no teníamos un buen testimonio. Entonces, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y allí hay dos conceptos muy importantes en la relación de lo que se refiere la misión o la característica de lo que es un pastor y un obispo. ¿Por qué David podría decir, Jehová es mi pastor? Nada me faltará. ¿Ya? Y allí él habla de comida y de cuidados. Cuando dice que nosotros nos hemos vuelto al pastor primeramente, al pastor y obispo de nuestras almas, entonces el alma, ¿qué es el alma? Primeramente Dios se comunica para nosotros, se comunica por medio del Espíritu nuestro con el Espíritu Santo.
y el espíritu habla a nuestra alma, y el alma entonces empieza a operar lo que es el corazón, la mente y todas esas características del ser humano. Entonces, cuando habla de pastor, está diciéndonos a nosotros que este pastor, que es el Señor Jesucristo, es el que vela por nuestras almas en el sentido de alimentarnos, de cuidarnos, de guiarnos, de llevarnos a la palabra correcta, a los pastos verdes, que solo el pastor sabe guiar y que sabe dónde están y lo que le conviene a las ovejas. Entonces nos habla de esa característica, un pastor que cuida, un pastor que lleva el alimento, un pastor que dirige porque sabe que el creyente es torpe, el Señor sabe que nosotros somos torpes por medio del Espíritu Santo. Entonces es ahí el cuidado. Pero cuando nos habla de obispos, allí está hablando de la administración de lo que hace un obispo. Y ese obispo, fíjese que el obispo también está encargado del pastor, pudiésemos decirlo así, en la administración de la iglesia. El obispo es el que es como un supervisor, es uno que está atento allí, no solamente para cuidar también la iglesia, sino para seleccionar las iglesias, para llevar a cabo la administración de la iglesia y de cuidar, de dirigir y de coordinar qué es lo cómo debe andar un pastor, cómo debe andar un diácono, cómo dirigir a un creyente. Entonces son dos administraciones muy diferentes. Uno se está refiriendo a mucho lo que es cuidado y este otro es la administración. Y el obispo, pudiésemos decirlo así, es el que tiene una gran responsabilidad. El obispo también puede ser pastor. El obispo puede ser evangelista. O sea, el obispo es el sobreveedor. Por eso que dice, la Biblia dice, el que anhela obispado, buena cosa desea. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros no estamos de acuerdo con nuestros obispos. A veces nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Pero aquí hay que tener cuidado, porque cuando este obispo que está encargado de la administración y ha sido puesto por Dios, entonces las ovejas, por decirlo así, o los creyentes, que no dejan de ser ovejas para el pastor y tampoco dejan de ser ovejas para el obispo, ¿cierto? En cuanto a la administración y la relación de lo que es los cargos en medio de la iglesia, tenemos que tener cuidado, porque debe haber un buen testimonio también. Debe haber un buen testimonio de los obispos, debe haber un buen testimonio también de las ovejas, de los creyentes, en cuanto a la posición del obispo. Yo quisiera decir que ser obispo es muy difícil. Es muy difícil. Ser anciano de una iglesia es muy difícil por la complejidad de los caracteres de los creyentes. Porque si bien es cierto, allí incluye a todos, dice, pero dice, pero ahora habéis vuelto al pastor. Y aquí incluye oveja, incluye pastor y incluye obispos. O sea, todos se han vuelto al pastor y obispo, ¿cierto? Todos nos hemos vuelto. Por lo tanto, tiene que haber un conocimiento y una aceptación. Entonces, esto, hermanos, es complicado porque tanto el pastor como el obispo tienen características muy especiales. Pero a veces los creyentes como que son tirados su idea, entonces los caracteres son difíciles. Y para los ancianos se le hace muy difícil, para los obispos se le hace muy difícil. Aunque el obispo yo creo que debiera tener las características de pastor y obispo, ambas cosas. Entonces, cuando por ejemplo allí David dice, Jehová mi pastor, también dice, tu vara y tu callado me infundirán valor. O sea, allí hay dos cosas, la vara y el callado tienen muy precioso significado en cuanto a la guía de las ovejas. Por eso que nosotros tenemos que tener un poco de cuidado aquí, en cuanto cuando nos hemos vuelto al pastor y obispos de vuestras almas. Es decir, el pastor y el obispo es el Señor Jesucristo, pero también hay esta misma situación ocurre en medio de la iglesia, donde creyentes son pastores, donde creyentes son obispos, y cada uno trata de imitar a su Señor, y es de ahí entonces donde viene el resultado del testimonio, de las actitudes. Uno a veces como obispo ve hermanos que andan medio rebeldes, que no están de acuerdo con sus ancianos, pero tenemos que tener cuidado con esto, porque ellos han sido puestos por el Señor, y las ovejas, o nosotros los creyentes, tenemos que someternos unos a otros. A veces nos cuesta, a veces no estamos de acuerdo, y es natural, pues somos con criterios diferentes, con personalidades diferentes. Pero eso de volverse es responsabilidad, dice, porque los obispos no están sobre la grey, los ancianos están entre la grey. Y cuando están entre la grey pueden ser pastores y los cuidan y velan por la administración.
Entonces creo, hermanos, que a continuación de eso viene ya a lo que es la sumisión. Asimismo dice, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, porque también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Aquí viene en relación con la mujer, de estar sujeta a sus maridos, de estar sujetas en sujeción. Y creo que eso es importante porque yo digo, ¿qué mujer no quiere estar sujeta a su marido o no quiere estar obedeciendo a su marido si el marido la trata como vaso frágil y se porta bien? Creo que eso es importante. Pero lo importante, hermanos, eso de volverse, dice, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, con respecto al versículo 3 y 4, bueno, el versículo 2 dice, comienza diciendo, considerando. Qué bueno es poder meditar en esta palabra, que tarde o temprano esos hombres van a considerar. No lo dice, no lo dice un hombre, lo dice la misma palabra de Dios. Entonces, si hay aquí alguna hermana que se siente agobiada o alguien está escuchando, mire, sé que es difícil, pero la palabra del Señor no se equivoca. Una conducta casta, pura, santa y respetuosa, en temor hacia el Señor. Pero el versículo 3 y 4 habla de la apariencia. Y cuántas veces uno puede encontrarse con personas que les gusta vivir de la apariencia, que les gusta vivir de la apariencia y que no concuerdan lo que dicen con sus hechos. Y me estaba acordando en este versículo 3 y 4 al ejemplo que podemos encontrar, quizás muy vago, pero en la misma Biblia, en Hechos de los Apóstoles, cuando aquella Ananías y Zafira quisieron también vender aquella heredad, pero sustrajeron. ¿Qué es lo que dice Pablo? Quisiste mentir al Espíritu Santo. Hermano y hermana, que el Señor nos ayude, porque podemos, si está en la Biblia estos versículos, porque podemos caer en eso. Y como dije al principio, que el Señor nos ayude a poder entender que nuestra vida va a estar y va a estar siempre delante de Él y que a Él no lo vamos a engañar. No vamos a poder mentirle al Espíritu, no vamos a poder mentirle a Él. Él fue el que nos creó. Hay un versículo en la Biblia que dice, el que hizo el ojo no va a ver. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Hay otro versículo que también indica que aún la palabra no ha llegado a nuestra boca cuando ya Él sabe lo que vamos a decir, nuestros pensamientos. Entonces, qué importante es tener esto en mente y que el Señor nos ayude a corregir lo que tengamos que corregir, pero salir de esta reunión con convicciones santas, firmes, de agradarlo a Él, cualquiera que sea nuestra situación, porque hay galardón y por el Señor vale la pena. Que el Señor nos ayude. Bueno, estaba pensando en lo que ya han comentado nuestros hermanos.
la manera como el Espíritu Santo viene tratando los temas. Y acertadamente nuestros hermanos han indicado que el capítulo 3 es una continuación del capítulo 2. Y estaba viendo cómo expresa el apóstol acerca del Señor Jesucristo, lo que padeció por nosotros siendo pecadores, un antes, pero ahora lo que sucede un después que somos salvados. Aquel que padeció, aquel que murió por nosotros, ahora es nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Él sabe por dónde llevarnos, Él sabe cómo alimentarnos, Él sabe cómo cuidarnos, pero no solamente trata de las cosas externas que llegan a nuestras vidas, sino algo más profundo en nuestra alma. Él vela por nuestras almas. Aquí en este versículo dice pastor y obispo de nuestras almas, pero más adelante veremos al apóstol Pedro, al Espíritu Santo, mencionar al Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. De manera que no hay otro igual como Él. Conoce a cada oveja. ¿Cuál es la debilidad de cada oveja? ¿Y cuál es la necesidad de cada oveja? Y en base a eso que viene explicando en el capítulo 2, comienza con este consejo, con este mandato. Aquel que todo lo sabe, que su sabiduría es infinita, ahora está diciendo cómo debemos conducirnos en el seno del hogar. Vivimos en un mundo donde se han puesto en contradicho los principios divinos, los principios bíblicos. Vivimos en un mundo donde los hijos dicen ser independientes. Vivimos en un mundo donde las mujeres dicen ser independientes y están torciendo completamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el versículo 1 comienza diciendo, así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y no solamente, aunque en este primer versículo trata de la relación entre una hija de Dios y un hombre que no es creyente, cuando terminemos la sección completa nos daremos cuenta que la enseñanza es para todos los ámbitos espirituales, todos los senos familiares. La mujer, según lo que dice la palabra de Dios, allí en Corintio, en Timoteo, en Tito, debe estar sujeta a su marido, así como al Señor. Es un principio bíblico. No es como se está enseñando hoy en día, quizás ramas como el feminismo, el machismo, eso no tiene cabida en la iglesia de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza de la mujer. De manera que lo que estamos expresando y lo que estamos estudiando en esta noche son mandatos que vienen de aquel en el cual habita completamente la sabiduría. Dice asimismo, vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen por la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una hija de Dios debe marcar una diferencia grande con una hija de este mundo. Interesante ver que estamos mirando cómo se conecta, ¿no?, al final del capítulo 2 con el comienzo del capítulo 3. Y sin duda la clave está en volver al pastor y obispo de vuestras almas, tal como se ha explicado, aquellas ovejas que necesitan de un pastor, que necesitan de alguien que las guíe, que las conduzca. Y en ese sentido se ha expresado muy bien ya el concepto de la sujeción. Y entonces el capítulo 3 comienza con que dice, vosotras mujeres estad sujetas.
a vuestros maridos. Y la sujeción, primeramente, tiene que ser al Señor. Para mujeres, para maridos, para todos. Porque ya en el versículo anterior, capítulo 2, nos decía que éramos como ovejas descarriadas. Y por lo tanto necesitamos volver a nuestro pastor, que más adelante, como bien lo acaba de decir Erwin, se mencionará cuál es el príncipe de los pastores. Y entonces tenemos que aprender, hermanos, lo que es la sujeción al Señor. Y en el caso de la mujer, bueno, dice que siendo de esa manera sujetas a su marido, ellas podrán ganar sin palabras a aquellos maridos incrédulos. Y créanme, hermanos, que esto es una verdad. Esta es una realidad en muchas experiencias. Y yo lo digo con conocimiento de causa, porque mi madre, siendo creyente, oró por muchos años por mi padre, que era incrédulo. Y entonces al final, en su tiempo, el Señor responde la oración. Y yo sé que mi padre fue ganado para el Señor por la sujeción de mi madre. Y entonces la palabra del Señor es válida y se cumple. Pero debemos aprender esto, hermanos, la sujeción, primeramente, al Señor. Yo quería comentar brevemente lo que dice el versículo 1, que me llamó la atención, porque dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Estaba pensando en esto, en ser ganados sin palabras por la conducta. Y estaba pensando en el poder del ejemplo. Encontramos varias mujeres en la antigüedad que fueron influencia. Y podemos ver el caso más notorio, el de Noemí. A pesar de la situación que ella vivió cuando emigró, uno puede ver en Ruth un cambio, porque con todo que ella también enviudó, ella dice: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ruth vio en Noemí un ejemplo que ella no había visto antes, y eso la hizo cambiar a ella también y seguir a Dios. Y como comentaba hermano David, también conozco casos de hermanas que por años oraron no solamente por su esposo, sino por su familia. Y hoy día ellos están en la comunión, en la asamblea. El poder de la oración también, pero una de las cosas que uno ve allí es el ejemplo. Una mujer que fueron sujetas, que fueron con el temor de Dios por su conducta, enseñando la palabra de Dios. Entonces yo animo a las hermanas, no tienen parte pública, pero tienen una parte en silencio que es muy, muy importante, y es la conducta. Una conducta habla más que las palabras. Siempre aprendí que más vale un ejemplo que 1000 palabras. Entonces, le animo a las hermanas que con su ejemplo, con su conducta, puedan no solamente ganar a sus maridos, y que ni él decía al principio, no solamente a los incrédulos, porque también a los creyentes hay cosas que no creen, que ni él hacía referencia en eso, y se puede aplicar de muchas formas, pero creo que la conducta, en la sujeción y en el ejemplo, puede ganar mucho, más que muchas palabras. Solamente comentar eso. El tiempo está avanzado, pero quería solamente comentar algo respecto al versículo 25 del capítulo 2. El versículo pareciera contradictor, porque dice: vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si recordamos Isaías capítulo 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos creo que conocemos la naturaleza errante de la oveja. Ella de por sí no tiene un sentido de orientación. Es natural en la oveja descarriarse, es natural en la oveja perderse. Es por eso que en casi todas las ilustraciones en la Biblia respecto a la oveja, hablando del ser humano, de nosotros, habla de el pastor salió a buscarla. La oveja no puede regresar al redil como lo dice de otros animales el mismo profeta Isaías en su capítulo 1. Entonces parece contradictor que aquí diga, como oveja descarriada que eras antes, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pareciera que estuviera diciendo que como oveja hemos vuelto, nos hemos dado media vuelta para ir ahora al pastor y obispo de vuestras almas. Y quiero llevarles a lo que el apóstol Pedro está queriendo resaltar. La oveja de por sí no puede volverse al redil. Él entonces está diciendo aquí que la acción de volverse al pastor y obispo de vuestras almas no es algo que nazca de capacidades humanas, no es algo que ocurra por nuestra propia voluntad, no es algo que nosotros de nuestro esfuerzo o de nuestra fuerza o constancia hayamos podido haber hecho. Definitivamente, el sentido real y correcto del versículo es que por la acción de Dios, por la gracia divina, Él permitió que nosotros en nuestro desvarío y descarrío pudiésemos haber vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, hermano, el apóstol Pedro no ha perdido de vista que está hablando a hermanos que están sufriendo y a hermanos que están padeciendo. Y él les quiere dejar bien en cuenta de que el haber sido rescatados, el haber sido recibidos al redil donde está el pastor y el obispo de nuestras almas, ha sido una acción de Dios. Él nos ha llevado en su gracia a esos brazos amorosos. Él lo quiere resaltar porque creo que quiere dejar eso bien en mente al pasar a hablar en el capítulo 3 de todo lo que hemos estado escuchando. Para recordarnos, hermano, que si queremos vivir conforme al estándar de Dios, si queremos vivir bajo la guía del Santo Espíritu de Dios, si queremos vivir bajo la guía de su palabra, si queremos ser obedientes, no va a ser por nuestro esfuerzo, no va a ser por nuestra voluntad propia, no va a ser por nuestra fuerza, va a ser por la acción de Dios en nosotros. En la medida que dobleguemos nuestra voluntad, en la medida que dobleguemos nuestro espíritu y nos entreguemos por completo a la voluntad de Dios, podremos, así como un día como ovejas descarriadas volvimos al pastor y obispo de nuestras almas, podremos en nuestra vida de lucha contra la naturaleza que aún tenemos, la naturaleza caída, el hombre viejo. En la medida que nos dobleguemos a la voluntad de Dios, en esa misma medida seremos conducidos, seremos llevados a la fiel obediencia a Cristo. No olvidemos, hermanos, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Que esa misma experiencia en nuestra conversión pueda ser una experiencia diaria en nuestras vidas, llevados a la obediencia a Cristo.
Podríamos pensar en el versículo 6 de Apocalipsis 5. Dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, estaba en pie, estaba resucitado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7 cuernos significa que él tenía el poder suficiente como para pastorearnos. El pastor es una evidencia de poder. Y después dice 7 ojos. Y eso es lo que necesita el obispo de nuestras almas. 7 ojos. O sea, la capacidad de ver todas las circunstancias que nosotros estamos pasando. Y tenemos que decir que la hermana, cuando se sujeta a su marido, no siempre el marido, oiga, es un marido ejemplar. La mayoría de las veces es un marido más o menos nomás, pues regularcito. Pero la esposa se sujeta al marido porque el Señor, el pastor y obispo de su alma, tiene 7 cuernos y 7 ojos. Significa que tiene el poder suficiente como para defenderla y tiene los ojos suficientes como para saber las circunstancias y saber todo. Entonces, en la confianza de su pastor y obispo de su alma, ella se sujeta a ese marido que a veces es un inconverso ya. Y se sujeta igual nomás. Pero no porque el marido sea un ejemplar, sino porque el Señor es el que vela por su alma. Y entonces ella está jugando a ganadora ahí, no a perdedora. Oiga, el feminismo le hace ver a las hermanas que están siendo pasadas a llevar. Pero el Señor le está diciendo a la hermana que está en el lado ganador. Es todo lo contrario. Porque ahí, justo donde está la hermana sujetándose a su Señor, y por lo tanto se sujeta a su marido, este marido inconverso que puede ser, y entonces gana a su marido sin palabra, por la conducta. El rol maravilloso, poderoso, que tiene la mujer en la Biblia, porque cuenta con ese poder y esa ayuda del Señor. No hay que mirar a la hermana como pobrecita. Se está sujetando a su marido la tontita. No. Es todo lo contrario, oiga, es la mujer sabia, que sabe cómo cuenta con el poder del Señor y el resguardo que el Señor le da. Y así gana a su marido. El marido no hace lo mismo con la esposa. Es la esposa la que tiene ese poder, ese poder. Y él la honra. Y ese marido tan duro, tan difícil, que no crea la palabra, oye, se ve sometido por el poder de su esposa, porque su esposa sabe depender de su Señor. Bueno, eso nomás quería decir. Muy bien, hermanos, podemos dejar hasta aquí nuestro estudio en el día de